4:59 de... Momentico, qué pena con ustedes. Ajá. 4:59 de la madrugada del 3 de abril. Gloria al Señor. Del 3 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Ya son las 5 en punto. Damos inicio entonces, gloria al Señor, al estudio en esta mañana. Bienvenidos todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Muy buenos días a todos mis amados hermanos, amigos, compañeros. Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Yadira, Livia, buenos días. Marle, buenos días. Willington, Manuel, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Edelmira, Julieta, Alejandro, Gladibet, Luzdari, ¿cómo amanecieron hoy? Buenos días. Amén, buenos días. Excelente, gracias a Dios. Bueno, Muy bien. invitándolos a prender la cámara nuevamente para poder ver sus rostros, poder charlar. ¿Qué pasó con Willington, que tenía la cámara prendida, la apagó? Willy, ya estamos todos con lapicero, la Biblia. Vamos a seguir, porque hoy es el tercer video del primer libro de Samuel, capítulo 30. Ya hemos hecho 2 videos de este libro, de este capítulo. Hoy es el tercer video. Y tenemos que recordar el contexto para poder saber lo que está sucediendo. Contexto, marco geográfico, marco cultural, marco cronológico, ¿cierto? Diferentes marcos que debemos mirar para poder entender. Marco económico, vamos a ver eso. Por ejemplo, estamos analizando que el rey David desde el capítulo 27 empezó a perder la fe, empezó a perder el norte, el rumbo. Y en el capítulo 27, si usted lee bien, por ahí en el versículo 2, si no estoy mal, o versículo 1, en el mismo versículo 1 dice que David decidió huir para donde los filisteos y trabajarle a Aquis, porque le entró una duda, le entró la falta de fe. ¿Por qué? Porque él pensó que al fin Saúl, de tanto buscarlo, lo iba a matar. Como que se le olvidó, ¿cierto? Como a muchos de nosotros se nos olvida a veces las promesas de Dios. Se le olvidó a él que él era el rey, ya estaba ungido por Dios, pero no por los hombres todavía. Entonces, bueno, me disculparán la gente que nos vea en Facebook, ¿sí? Pero es que darle clases a cuadritos negros me opongo rotundamente. Qué pena con ustedes. Nadie prende la cámara porque no quieren, ¿verdad que no? Hola Alejandro, buenas. Rogándoles que prendan la cámara. Yo sé que Yuli no puede porque se le va la señal. Se les agradece por dignarse en prender la cámara. De verdad que esto me incomoda grandemente. Edelmira pierde la señal. Y los demás, prendan la cámara, por favor. Parezco
profesor de peladitos de colegio. Sí, porque si uno quisiera, pues transmitamos por Facebook y el que quiera verlo, véalo, pero si vamos a estar aquí, prendan la cámara. Y les voy a pedir el favor que no tenga que rogarles si son tan amables. Somos ya adultos, gente seria. Portémonos como adultos, por favor. Bueno, qué pena con ustedes, ¿no? Les estaba diciendo que el rey David tuvo un fallo de fe como cualquiera de nosotros lo puede tener, como cualquiera de nosotros lo ha tenido, que se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvidan las profecías de Dios y tomamos decisiones que afectan. Y David decidió dejar su tierra, marco geográfico, dejar su tierra, que es Judá. Vamos a mirar un momento aquí un mapa. Miremos aquí un mapa. Decidió dejar entonces la tierra que Dios les había dado al pueblo de Israel, que es este mapa, y venirse en lugar de él vivir en Judá, se vino a los filisteos. ¿Cierto? Y empezó a trabajarle a los filisteos. Los filisteos ocupaban más puestos. Después, más terreno. Le habían ganado terreno a Judá. Y los filisteos, él decide irse a los filisteos porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Ese es el marco geográfico. ¿Cierto? Marco cultural. El problema es que David, siendo el rey de Israel ungido por Jehová, pero todavía no ha sido dado a los hombres, todavía humanamente hablando no le ha sido permitido porque hay un rey en el trono y David está siendo perseguido por ese rey. Entonces en el marco cultural, ¿cuál es? Que David deja de ser su, digámoslo así, su lugar dentro de Israel y pasa ahora a pertenecer a la cultura ¿de quiénes? De los filisteos. ¿Cuántos recuerdan ustedes los filisteos tenían dioses como lo era el dios pez? ¿Cómo es que se llama? Dagón, el hombre, mitad hombre y mitad pez. ¿Recuerdan ustedes que el arca estuvo allá entre los filisteos? Y pusieron a Dagón por encima del arca y después a Dagón aparecía postrado y después se le cortaron las manos y el torso quedó, mejor dicho, mocho. Bueno, en fin, ese marco cultural de idolatría. Es más, dice el rey Aquis que ahora sí David va a ser de mi guardia personal, dice así. Ahora David va a estar conmigo y David va a trabajar para mí. Eso está en el capítulo 28, versículo 2. Y le dice, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Bueno, marco económico. David, trabajándole aquí, se enriqueció, ¿verdad? 600 hombres de Judá se fueron con David. Y David peleaba las batallas de Aquis, el rey de los filisteos, y Aquis se volvía más poderoso, y David le dieron un lugar llamado Siclag, porque ya era importante, ¿verdad? Bueno, interesante todo esto. Pero también nos dimos cuenta que en este capítulo, también hay que mirar que cuando los filisteos comenzaron a pelear con Israel, le dijeron a David, no puedes ir con nosotros. Y lo echaron a un lado. Pero era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque David, que quería pelear al lado de los filisteos contra su propio rey, no sabía que 3 días antes, otra gente llamada los amalecitas, se le había ido contra Siclag, le había prendido fuego a Siclag, se había llevado las mujeres de todos los 600 hombres, los niños y los ancianos. No dejaron nada. Cuando David es rechazado por el pueblo de los filisteos y le dice, usted no puede ir con nosotros
pues David se devuelve a su casa. Y cuando en Siclac encuentra que no hay nada, cuenta aquí la historia, que ya eso lo hemos leído en el capítulo 30, que los mismos amigos y compañeros de David que él había sacado adelante, que él había formado, que les había enseñado, esos mismos dijeron: vamos a apedrear y a matar a David. David se fortalece. Ese es un texto hermoso que hay que tenerlo en cuenta. Ese versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ese versículo 4, que le faltó fuerzas para llorar. ¿Saben algo? Qué bonito, les soy sincero, qué bonito cuando Dios nos tiene que apretar hasta el punto en que nos rendimos. O no digamos Dios, yo no diría Dios, aunque Él también aprieta, ¿no? Yo diría que en este caso son nuestras propias decisiones. Ahora en la oración, uno de ustedes decía que a veces llegaban enfermedades, dolores, problemas, porque uno pues tomó ciertas decisiones de comer cosas o de hacer cosas que afectaban el templo de Dios, nuestro cuerpo. Y es cierto, esto le pasó a David. Lo que le está pasando es por su propia culpa. Cuando David consulta, porque es que David no consultó a Dios para irse a donde los filisteos. Y Dios le dice: listo, vaya que va a ir usted, le doy permiso de pelear contra los amalecitas y le voy a devolver todo. Aparece un egipcio agonizando durante 3 días y 3 noches porque estaba enfermo. Y lo traen ante David, le dan comida. Y dice que el espíritu de él volvió. Y ese egipcio le dice: nosotros fuimos los que quemamos a Siclac. Entonces él le dice: ¿me llevas? Y le dice: te llevo si me perdonas la vida. Ese corazón de David, ¿cuántos de ustedes enseguida lo matarían? Se metió con mi mujer, se metió con mis hijos. Eso más de un colombiano diría: yo lo quiebro, ¿sí o no? ¿Cómo? Sin que se meta con lo que sea, pero Toreto, familia es familia, ¿cierto? Y David decidió perdonarle la vida. Listo, llévame. Y ahí es donde vemos que David retoma todo lo que le habían quitado. Dice la palabra aquí que no le faltó nada. ¿Sí? Versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 18. Interesante, porque David recibió esta reprimenda para que aprendiera, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. O sea, con eso ya David salvó su vida, porque recuerda que lo iban a apedrear. Ahora, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían: este es el botín de David. Hasta ahí quedamos nosotros. Aquí hay que recordar también otra cosita, y es que de los 600 que estaban con David, 200 decidieron no ir a buscar a la gente que a su propia gente llevada presa. Estaban cansados. Entonces esos 200 se quedaron. Solo 400 fueron con David. Y ahora mire la diferencia de lo que es la misericordia a lo que es la justicia. Mucho cuidado. Edelmira, si eres tan amable, vas buscando el texto, ya te lo sabes de memoria, el texto que vamos a hablar acerca de la misericordia y justicia. Versículo 21, ¿quién lee por favor si es tan amable? 21 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 21, dale.
Y vino David a los 200 hombres que le habían quedado cansado y no había podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos que entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, no lo que nos ha quedado, de lo que no nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los moradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanzas de Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramón y en Nehué, en Jatir, en Aroer, no entiendo mucho, en Simó, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de Ceneón, en Orma, en Coraza, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Muy bien. Bueno, notemos lo siguiente. David recoge todo el botín. Se trae a todos los que han sido secuestrados, hombres, niños, ancianos, en fin. ¿Sí? Y como había quedado 200 que dijeron no vamos a ir, aquí lo vamos a esperar para matarlo. Imagínense ese cuadro, ¿no? Hay que analizar los contextos bien. Ustedes saben que si 600 hombres llegan a su ciudad, Siclag, y está quemada, y las mujeres están presas, y los niños, todos fueron llevados secuestrados. Hubo un motín, y van a matar a David. David dice, espere. Consultó a Jehová, ya Dios nos lo va a dar. Y 200 dicen, no vamos. Enseguida yo sé y entiendo lo que está pasando, y es que los 200 no va porque están cansados, pero también le están diciendo, vaya. Pero si regresa sin ellos, ¿qué pasa? Por eso es que los 400 que se fueron, cuando regresan, mira el texto, aprendamos a leer la Biblia, mira el texto, versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Una pregunta hay que hacerse aquí. Aprendamos a leer la Biblia. Una pregunta hay que hacerse acá. Esos 200 hombres cansados, ¿qué es que las esposas y los hijos no valen o qué? Hágase esa pregunta.
¿Será que tienen esposas y tienen hijos? Porque precisamente los que van a la guerra son personas mayores de 20 años de edad que ya pueden tener familia. Por eso tienen que ir a la guerra, porque tienen que defender lo suyo. Esos 200 hombres que se habían enriquecido con David, que les habían dado un terreno, tenían casa que fue puesta en fuego, entonces sus mujeres y sus hijos, ¿qué? Vamos nosotros a rescatarse y se los traemos. Y mire la respuesta, presten atención. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, ¿qué hubo? Esa gente, esos 200, podrían haber salido con la espada diciéndole, bueno, ¿qué pasó? ¿Me trajo lo mío o lo mato? No, ya la cosa se había aplacado. Ya había tranquilidad, había paz. Pero el problema es que, versículo 22, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, o sea, ¿de quiénes? De los 400 que estaban con David. Dentro de ese ejército había gente mala y ¿qué? Y perversa. ¿Como cuáles? Como esos que le decían a David, ¿se acuerdan en una de las cuevas que le dijeron, aquí está el día que Dios te ha dicho? Así le dijeron. Recuerda la profecía. ¿Cuál? Que Dios iba a poner a tus enemigos a tus pies para que los mataran. Aquí está. Y David le dice, no, usted está equivocado. De él no estaba hablando Dios. Dios estaba hablando de Goliat, estaba hablando de otros enemigos, pero de este no. Ay de que toque al ungido de Jehová. Analicemos entonces que oído, hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos va a dar una especie de ejército, digámoslo así. Va a haber personas que nos van a acompañar en el servicio a Dios y que van a trabajar contigo. Pero cuidado con los perversos y los malos. ¿Por qué? Porque ellos dicen lo siguiente, póngale cuidado. Entre todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Perdón, no es pregunta, es afirmación. Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. O sea, que cojan la mujer y los hijos que habían sido secuestrados. Se da cuenta que esos 200 tenían mujeres y hijos. Y ahí hay un mensaje pequeñito, ¿no? Para muchos. Mensaje, yo no sé si ustedes anotan por ahí posibles mensajes. Y ese posible mensaje es que muchas veces no vamos a tener fuerzas para ir a pelear. Y le va a tocar ir a otros pelear por nosotros. Ese otro es Jesucristo, ese David es Jesús, ¿oyeron? Y no vayan a cometer el error de a David ponerlo como si fuera usted, ¿no? Porque hay muchos que están predicando de esa manera. Es que usted, David, usted se tiene que enfrentar a Goliat y Dios le va a dar a usted la ¿cómo se llama? La victoria. Analice más bien la cosa y si usted lee bien la palabra, se va a dar cuenta que el David es Jesucristo, que Jesús pelea por ti y te da la victoria. ¿Quién? Jesús, no tú. Nosotros somos más bien el pueblo como Saúl o como el ejército que estaban amedrentados con Goliat, no podían contra él. Ese somos nosotros. Y a veces seremos como los 200, que no vamos a merecer nada. Solamente pues eso agradezcan y denle la mujer y los hijos. Pero ese es un pensamiento perverso. Y aquí es donde yo quiero que se den cuenta la diferencia entre la justicia y la misericordia. Ese es un tema que nosotros debemos saber manejar en la Escuela de Formación Bíblica Integral, porque cuando hacemos el tabernáculo de David, hay una parte importantísima donde recibimos la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia?
Mucha atención. Presten atención. Edelmira, ¿estás por ahí? Edelmira. Edelmira Manjarres. Nada. Bueno, Yadira, ¿estás por ahí? Lisette, Juliet, ¿están por ahí o no? ¿O se me durmieron? Sí, señor. Por eso es que le digo que prendan las Sí, cámaras. pero a mí lo que pasa es que no podía, el micrófono no se quería activar y dale, estaba desesperada y no se quería activar, no era mi culpa. Son las manos que las tengo humedecidas. ¿Cuál es el texto? Santiago 18, 2.13. ¿Cómo? Me decía que Santiago 2.13 que lo guardara, que lo... 2.13. Sí, señora. 2.13. 2.13. Busquen Santiago 2.13 porque hace unos días el Señor en un discipulado con Edelmira nos hablaba fuertemente de este texto. Santiago capítulo 2, versículo 13. Nótese que los perversos y malos les encanta la justicia. No, es que eso es injusto. ¿Qué? Es injusto, ellos no fueron a pelear con nosotros. Antes, sabe que agradezca que le trajimos a la mujer y los hijos, mire, llévenselo, pero del botín no cogen nada. Una pregunta, ¿es justo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es justo que ellos cojan del botín que otros pelearon? ¿Qué me dice Marlecita? ¿Sería justo darle del botín que ellos no quisieron ir? Ay, pero es que estábamos cansados. ¿Y qué? ¿Acaso yo no caminé lo que usted caminó? ¿Qué dices, Marle? Bueno, ahí yo pienso que sí es justo que le den. Sí, señora. Esto de que ellos han venido caminando sí, señora. con David. Sí, señora. Siempre han estado con él. Hasta ahí. Han ido juntos. Eso, hasta ahí. No se me vaya a adelantar. Espere. Y es que quiero que comprendamos el término justicia. ¿Qué es justicia? Que alguien tiene que pagar. Humanamente hablando, en la jurisprudencia, justicia es que alguien tiene que pagar. ¿Ya? Que eso no sea la justicia de Dios es otra cosa, ¿no? El concepto de justicia de Dios es muy diferente al humano. Entonces a ellos, como dice Marle, hey, que quedaron muy cansaditos en el arroyo. Ah, qué bonito. O sea, nosotros nos vamos a la guerra y ustedes se acuestan ahí en el arroyo y los caballos comiendo, tomando agüita y pastando y ustedes acostados que haciendo sancocho y nosotros sí vamos a pelear por ustedes. Pues me parece injusto que ustedes reciban botín. El problema, ¿cuál es? Que los que tienen ese pensamiento, ¿cómo los llama Dios? Hombres malos y perversos. Pero un momentico, ¿cómo así? Eso es ser malo y perverso. ¿Pero por qué malo y perverso? Si ellos no quisieron ir. Alguno habrá pensado y dicho, no es que eran solteros, ellos no tenían mujer. No, sí, ellos tenían mujeres e hijos ahí. ¿Por qué no quisieron ir? Y ahí es donde viene el problemita, por ejemplo, en mi país, Colombia. Hace unos años atrás. Alejandro, levantaste la mano. Sí, ok, o sea, yo veo la cuestión es que cuando ahí se va a batallar y son estratégicas muy importantes en campos de combate, por lo menos, si van a desplegar todo el batallón, alguien tiene que tener la retaguardia y preparar el plan B cuando aquello, eso también se estudia dependiendo de la cantidad de personas que ellos van a batallar. Ellos tienen que estudiar ese campo. Mira, allá son 1.000 y nosotros tenemos 10.000. Bueno, vayan 5.000 al frente, 5.000 descansan y están a la disposición por si se necesitan. No tenemos que sacrificar todo el batallón, ya que sabemos que podemos ganar la batalla con estos 5.000. O sea, son estrategias que podrían utilizar ellos en esos tiempos
para distribuir el personal, ¿Cuál la es? gente, o sea, ¿Cuál es el primer pilar, Alejandro? ¿Cuál es el primer pilar? Más de no, lo que no hablar más de lo que está escrito. Y ahí dice que ellos se quedaron para cuidar la retaguardia. no. Ah, bueno. ¿Por no, qué se no. quedaron? No lo dice, no lo dice. Pero sí dice por qué se quedaron. Porque estaban cansados. Estaban Y es que cansados. no era recomendable que ellos tampoco fueran. No, ojo con eso. Ahí está el error. Querer justificar algo injustificable. Ay, ojo, que ese error lo cometemos nosotros y ese es el problema. ¿Cuál? Que confundimos la misericordia con la permisividad. Aunque David les permite quedarse ahí, no quiere decir que eso esté bien. Ahí no dice que no, quédense porque necesitamos, ustedes cuiden qué. ¿Qué van a cuidar si ya la ciudad está en fuego? ¿Qué van a cuidar si todas las mujeres, los niños, todos están secuestrados y los llevaron? No hay nada que cuidar. Se quedaron ¿por qué? Porque están cansados, que ese es un eufemismo realmente para decir que no quieren. Ya su espíritu desmayó. Recuerden que dice que lloraron hasta que les faltó las fuerzas. Yo tengo que mirar eso. Ah, le faltaron las fuerzas, ya lloraron hasta que no pudieron. Van a matar a David. O sea, esos 200 que se quedaron no están con el mismo ánimo y fuerza de los demás. ¿Por qué los otros 400 sí fueron a buscar a la gente secuestrada? Y ahí es donde aparece la supuesta justicia. No, como ellos no fueron con nosotros y traemos un botín, porque recuerden ustedes que además de recuperar todo lo robado, además de eso, pues le quitaron el botín de guerra a los otros y se trajeron también lo de esos pueblos. Y vamos a repartir el botín. ¿Pero qué? No, a esos 200 no, porque por perezosos, por flojos. Y ojo con esto. La justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted, mi amado hermano, le pase esto, recuerde a David. ¿Qué hizo David? ¿Cuál es la respuesta de David? La respuesta es: no hagáis eso, versículo 23, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos... Y ahí es donde, mire eso tan hermoso que tiene David, que tiene Abraham, que tiene Daniel, que tienen los grandes hombres de Dios, que ellos saben que no somos nosotros. Dice, no hagas esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado. ¿Quién nos dio la victoria? Dios. Jehová. ¿Quién nos ha guardado? Dice, ¿quién nos ha guardado? ¿Quién nos guardó? Jehová. ¿Y quién entregó en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? No, y ahí es, mire, esa es la capacidad que tiene un verdadero cristiano de entender que la victoria no es nuestra, que no es mi conocimiento, que no es mi sabiduría, que no es mi poder. Sálganse de ahí, mire, quítense ese peso, eso pesa demasiado. Ay, es que yo soy bruto y no entiendo. Ay, es que yo no sirvo para nada. Pues por eso fue que Dios lo escogió, mijo. Por eso fue que Dios lo llamó. ¿No dice eso el capítulo 22 del primer libro de Samuel? Versículo 2. No fue precisamente eso. Edelmira, tenga ahí el texto que ya ahorita lo vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo, yo me pasé, qué pena. Capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Y esos 400 fueron los que fueron a pelear con él
que no servían para nada. Entonces cuando uno de ustedes empieza, ay, es que yo no sé, es que yo no puedo, a ver, se le olvida dónde estamos. ¿Cómo es que llama esto? Escuela de Formación Bíblica Integral. Usted no está entendiendo que primero está en una escuela, segundo que lo va a formar y tercero en la Biblia, no en su fuerza ni en su conocimiento. Esto es integral. Aquí hablamos de economía, de salud, de filosofía. Entonces, ¿a qué vinimos si no vinimos a ser formados? Déjese formar. Me estoy haciendo entender. Ojo. Y estos hombres que antes no eran nada y que se formaron y ya eran grandes, ya eran conquistadores, ahora se les olvida que a los otros 200 eran igual que ellos. Esos 200 pusilánimes, medrosos, porque por eso fue que no fueron. Estamos muy cansados, nos van a matar, no vamos a hacer. Esos 200 son la copia exacta de lo que usted era antes sin Cristo. Por eso nunca se les olvide quiénes fuimos nosotros. Y eso es algo importante que yo enseguida encuentro en el tabernáculo de David. Una de las cosas importantísimas. Y yo diría que es lo primero y que se nos olvida. ¿Qué? Mire para acá, vea. Ah, se me perdió. Aquí. En el altar del holocausto. ¿Qué? Se me olvida que el altar del holocausto hay 3 sacrificios. ¿Cuáles son? Y se nos olvida. Entonces damos gracias y alabamos a Dios. Pero se nos olvidó el principal. ¿Cuál? El que Jesús murió por nuestros pecados. ¡Ah! Y entonces yo camino por ahí en la calle y se me olvida eso. Yo vivo agradecido con Dios y le alabo y voy a la iglesia. Pero aparece la fornicación y chucumplón. El adulterio y chucumplón. Aparece el pecado y me acuesto con él. ¿Por qué? Porque se me olvidó que precisamente por eso murió Jesús. ¿Se dan cuenta que a uno se le olvidan las cosas? Y cuando yo llego al altar del holocausto, lo primero que tengo que entender es que no existe nada si me olvido de la muerte de Jesús. Agradezco por la muerte de Jesús y alabo porque su muerte me dio pita. Y muchos se les olvida orar. Entonces, Señor, gracias por este día, Señor. Y Señor, dame chacha o me voy. Y ahí Dios dice, ¿y yo por qué te voy a escuchar? Ay, pero yo soy tu hijo. ¿Y por qué eres mi hijo? Ay, ¿por qué eres mi hijo? Ah, porque tu hijo murió por mí. Ah, ya ahí cambió la cosa. ¿Cómo es que murió por ti? Sí. Yo hoy acepto que soy nueva criatura. Porque Él derramó su sangre. Cuando yo entiendo esto, hermanos, yo salgo a caminar a la calle y el pecado viene y me coquetea y yo le digo quietico ahí que por eso fue que Jesús murió y no voy a volver a caer en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia? A estos curas se les olvidó cuando fueron sacristanes. A esos 400 se les olvidó, como dice el capítulo 22. ¿Sí? Se les olvidó que se hallaban en amargura de espíritu, que estaban afligidos, que ellos vivían afligidos, igual que como los 200 que se quedaron. Se les olvidó. ¿Por qué? Porque yo soy justo. Es que hay que ser justos. Y este es un mensaje para todos los jueces de la República de Colombia. La República, mire, Colombia, no solo Colombia, México, Ecuador, Venezuela, todos los países del mundo, tienen una justicia tan dispareja y son países tan injustos que los jueces son capaces de meter 4 años a la cárcel a una mujer que se robó unos cubos Maggi, unos cubos de sabor, de esos que le echan a la sopa. Se robó una caja. La cogieron y el juez le dijo 4 años.
Y cuando usted mira la justicia de Colombia, los que se roban miles de millones, también duran 4 años y salen ricos. Porque en Colombia la justicia es robe bastante para que le dé la mitad entre el juez y el Estado y usted devuelva esa mitad y la otra mitad se queda usted con ella divirtiéndose. Y ya los corruptos salieron de la cárcel. ¿Y dónde viven? En Europa. ¿Con qué? Con la plata que se robaron. Nunca apareció. Se la abudinearon. ¿Sí conocen ese nuevo verbo? No, que nació el año pasado, antepasado creo que fue. Abudinear. ¿No saben qué es abudinear? Una ministra de Colombia que le dieron unos recursos y 700 mil millones los metió en un negocio para que los niños de Colombia tuvieran internet en clases. Y cuando le dijeron dónde están los 700 mil millones, ella dijo, se robaron la plata, yo no sé. Entonces dijeron, ¿cómo así que yo no sé? Ah, no, yo no sé. Se perdió la plata y se quedó perdida. Y como ella tiene ese nombre, Abuden, ¿cómo es el apellido de ella? Bueno, del apellido de ella aparece ese nombre, ese verbo ahora que fue aceptado y va a ser aceptado por la Real Academia de la Lengua, abudinear. Abudinem, ¿es que se llama ella? Alguien que me ayude con el apellido de esa ministra. Entonces, ¿qué significa abudinear? Decir, se perdió la plata, yo no sé. Esa es la justicia de Colombia. Ah, no sé. No sé. Eso fue lo mismo que sucedió con Arias. ¿Se acuerdan el exministro Arias, que le dicen Uribito? Que lo quieren volver presidente, que es un excelente títere. Ese hombre está chupando cárcel gracias a taparle a su presidente, a su amo, a su señor. ¿Y qué dijo el tipo? Ah, no, yo no sé, a mí me dieron la plaza de algún ingreso seguro y eso se repartió. Ey, pero no se le repartió a los pobres, a los necesitados, se lo diste a los ricos. Ah, no, yo no sé. Yo no. Esa es la justicia del hombre. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí estos disque justos, aquí estos hombres se les olvidó cómo es con Dios. Mire, aprendamos cómo es la justicia de Dios. Mi hermana Edelmira, Santiago, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este versículo, Santiago 2. sí, ese versículo, anótenlo en el Salmo 51. ¿Sí? En unos días les voy a decir el por qué. Anótenlo allá. Santiago 2:13. 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. No se les olvide esto porque precisamente en Colombia es al revés. La justicia en Colombia es sin misericordia. No tiene misericordia. Aquí tienen misericordia el que tiene plata. Aquí la justicia es para el pobre. Le aplican la justicia al pobre. En cambio, el que tiene dinero, pague con dinero, que aquí se soluciona todo con dinero. No sé si ustedes se acuerdan de un muchacho jugador del Junior de Barranquilla hace unos 5 o 6 años. El jugador del Junior de Barranquilla que está tomando, viene alguien y lo insultan, usted es mal jugador, usted no sirve nada, y el tipo se va a la casa, saca un arma, se devuelve y le pega unos tiros, y lo mató. Y entonces, ¿qué hicieron? Arreglaron con plata y ¡pum! El apellido es Abudinem. Abudinem. Se abudinearon la plata. Ya saben que cuando se abudinearon la plata, acuérdese de la ministra de las TIC, así se le llamaba. Se perdió. Yo no sé. ¿Qué pasó con la plata? Creo que eran 700 millones, algo así. Imagínense la belleza. Y en Colombia arreglan el homicidio. Si usted tiene plata, usted puede mandar a matar al que sea. Si tiene plata para buenos abogados, tranquilos, que los abogados en Colombia, mire,
el mejor abogado de Colombia es el que sabe manejar el vencimiento de términos. Dilate, que lo llamaron, no, tiene dolor de estómago, no pudo. Volvieron, lo llamaron, no, que le salió un juanete y no puede caminar. Volvieron, lo llamaron, dilate, tranquilo, que la prescripción de términos, ya, con eso ya acaba usted. Mire la injusticia de este país. Esa es la justicia nuestra. Bueno, entonces aquí ¿qué dice el texto? Este texto de Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la Biblia nos enseña que como todos nosotros pecamos, ¿qué merecíamos? La muerte. La muerte. Más la dádiva de Dios, más el regalo que Dios nos da es vida eterna en su Hijo Jesús. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque usted y yo por justicia debíamos morir, pero Jesús tomó ese lugar. Y ahí es donde yo me sorprendo que hace unos años atrás en Colombia se llevó a cabo un plebiscito para la paz. O para que ustedes vean la locura del país de Colombia, ¿no? Para los que vayan conociendo para dónde va nuestro país, que esto va a ser el acabose. Este país va a quebrar literalmente. Va a quebrar y lo van a partir. Hace unos años atrás se llevó a cabo el plebiscito, fue hace 7, 8 años atrás, se llevó a cabo el plebiscito para la paz. Y Colombia votó en contra del plebiscito para la paz. ¿Ustedes pueden creer eso? Y me llama la atención que salieron a ir en contra del plebiscito para la paz pastores cristianos. Pastores cristianos como este falso de Cartagena, que se me olvida el nombre, que fue capaz, Arrasola creo que se llama, Arrasar, bueno, ese tiene nombre de desastre. Yo no sé ni para qué es pastor. Y este pastor fue capaz de decir que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, era el anticristo. Oído, no que era un anticristo, no, él aseguró que la Biblia profetizaba sobre Juan Manuel Santos y tomaba los textos de Daniel y decía que ese era Juan Manuel Santos profetizado por Daniel. Claro, a ese pastor no le sirve la paz. ¿Por qué? Por allá después salió que ese es el problema de olvidarnos de la misericordia. Por allá salió unos días a decir, cuando un periodista sacó su sueldo de la iglesia y dijo, este tipo se gana 17 millones de pesos al mes y declara menos de lo que gana. Y claro, los medios de comunicación le cayeron encima, entonces el pastor salió de arrasar, salió diciendo que agradezca que soy cristiano, si no lo arraso. ¿Cómo así? Si yo no fuera cristiano, usted aparecería muerto allá en una laguna, no sé qué fue el que... Agradezca que soy cristiano, y no ya lo hubiera mandado a quebrar y la boca llena de moscas. Con razón es apellido tan tenebroso. Y esos son los pastores de hoy. ¿Te puedes creer eso? Sin misericordia. Pastores, que tengo un problema, ¿cuál? No, cuénteme. No, pero es que, tranquilo, mijo, cuénteme. No, es que yo soy homosexual. ¡Hijo del diablo! ¡Al infierno! ¡Ey, pare! La homosexualidad de chico es lo mismo que la prostitución de alguna y es lo mismo que el robo y la mentira de otro. Era lo mismo que tú hacías. Ah, pero yo no pecaba. Tú eras un fornicario, eras igual. Te acostabas hasta con el nido de la perra, mijo. Se te olvidó. Se te olvidó cuando te emborrachabas. Se te olvidó lo que hacías. Es lo mismo. Al fin y al cabo es pecado. Por eso fue que los católicos inventaron los pecados veniales y los pecados capitales para hacer diferencia. No es lo mismo. Se les olvidó la misericordia.
Y muchos de nosotros se nos olvida la misericordia cuando vamos a hacer justicia. ¿Cómo llama la Biblia a ellos? Anótelo: perversos, malos. El texto de Santiago 2:13, además del Salmo 51, ¿sí? Escríbanlo ahí en el versículo 21 de 1 de Samuel 30. Los malos y perversos. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Para que no se me olvide que la misericordia sobrepasa la justicia. Miren, este fue un lema que mi madre me enseñó desde niño: no se te olvide, la misericordia sobrepasa la justicia. Y yo siempre busqué esa frase y no la encontraba en la Biblia, no la encontraba. ¿Por qué? Porque la frase es: la misericordia triunfa sobre el juicio. Mi mamá me decía: sobrepasa. Y hoy entiendo eso. Hoy entiendo que todos nosotros... Dime, Marle. En el Salmo 50. 51. Fue 51. No, en el 51, pero más adelante, cuando suceda lo que va a suceder, ya va diciendo Rey, les voy a decir por qué la misericordia triunfa sobre la justicia. Y es que nos la tiramos de justicia. Por eso el problema de Colombia está en la ley, en la paupérrima, indisoluta, no sé si esa palabra, pero es que yo no sé, ayer se me metió esa palabra, indisoluble, que no se puede ser disuelto o deshecho, no, disoluta entonces. No es la constitución política paupérrima, sí, de Colombia, que tanto se paran en ella, decir que hay que, y que ya quieren acabar el cristianismo con ella. Esa constitución política es muy miserable. ¿Por qué? Porque es sin misericordia. No tiene misericordia con el verdadero pobre que no tiene para pagar corruptos jueces. ¿Sí? Jueces corruptos. Yo podría hablarles de muchos casos políticos que se están dando cuenta ahí. Por ejemplo, no sé si ustedes ven, me imagino que están al día en política, en las leyes, en lo que está pasando, ¿no? Por ahí David, dígame, Yadira. se podría decir que es como lo que hacían antes los de la Inquisición. Ah, sí, claro. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición era inmisericordia, pero también era corrupta, entonces ya pasa a otro plano peor. Y ahí tenemos ahorita que uno de los grandes caricaturistas de Colombia, Matador, no sé si ustedes saben quién es un tipo que es un genio, que con una caricatura expresa 20.000 cosas. Se hace temblar a los políticos cuando trabajaba en el tiempo. Y el hombre, como ha cogido fuerza, ¿sí?, le sacaron unos trapitos al sol de hace 10 años atrás. Un día que cogió y golpeó a la mujer, y la mujer lo demandó, y bueno, después se arreglaron entre ellos y siguieron viviendo juntos y fueron felices para siempre. Entonces le sacaron ese chisme, ¿sí?, que había sucedido hace 10 años, y el periódico El Tiempo lo botó. Eso es sin misericordia. Y lo hizo pues un abogado inmisericordia, ¿sí?, como lo es Abelardo de la Espriella. Entonces, bueno, alguien sí debería decirle al señor Abelardo de la Espriella que no se le olvide, y que él lo sabe, que antes de la caída es la altivez y que está muy alto, que se baje un poquito de esa nube, ¿sí? Él sabe de ese tema, que hay que, la misericordia. Mire, uno no puede utilizar errores de hace 10 años de personas para salir avante o adelante humillando a los demás. Y ayer vi que a Matador le estaban haciendo un en vivo y preguntándole, el hombre decía sí, y gracias a esa denuncia que mi esposa me hizo, ya dejé el alcoholismo hace 10 años y tal, pero ¿qué le hacemos? Sí, sucedió. ¿Está mal? Sí. Pegarle a una mujer está mal, a un anciano, a un niño, eso está muy mal. Pero no hubo misericordia.
No hay misericordia. Y en Colombia, como no hay misericordia, ¿qué trae? Violencia. Cuando yo llego a este lugar, oído, cuando yo llego aquí espera un momentico, ¿qué pasó acá? No, aquí, ya se me había olvidado. Déjenme, voy a hacer algo acá para poder enseñárselos bien. Permítanme un momentico. Aquí. Ya, eso no demora ni 10 segundos. Listo. Save. ¿Listo? Ok. Aquí. Si están mirando, se ve la imagen, ¿verdad que sí? ¿Se logra ver la imagen? ¿Cierto que sí? ¿Sí se logra ver? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sí. listo. Ok. Listo. Ahora sí vamos a poder ver la imagen tranquilos. Muy bien. Cuando yo llego aquí a la fuente de bronce, ¿sí? Y que el nombre de él es santificado y recibo la coraza de justicia, ¿sí? Yo debo entender que esta coraza de justicia no es mía realmente, es que Dios me la da. ¿Por qué? Porque si hablamos de justicia, ¿qué dice Romanos capítulo 3? Y esto va para muchas personas que no comprenden cuando Dios en su palabra dice, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y hay personas que a usted le van a decir, no, yo no voy a la iglesia, pero yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie le hago daño. ¿Qué están diciendo? Yo soy justo. El problema es que un día Dios miró para la tierra y dijo, todos se corrompieron. Y cuando llego a ese lugar, a ese importante lugar, ya les estoy preparando esta diapositiva para que la podamos estudiar mejor, ¿sí? Esta, que ya le estoy metiendo todo lo que estamos aprendiendo en una sola imagen. Entonces yo llego aquí a santificado sea tu nombre y Dios me da la coraza de justicia. Yo debo entender que debo ser como David, que aunque los 200 que se quedaron no merecen del botín, David, ¿qué hace? Le reparte a ellos botín, pero no solamente a ellos. Háganse otra vez al texto conmigo, ¿sí? Versículo 23. David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y ahí es donde viene la partecita de Alejandro. Los que van a la guerra, como los que se quedan con el bagaje, o sea, el bagaje es que usted lleva platos, lleva... ¿Eso es bagaje? ¿Qué es bagaje? Espera un momentico, vamos a buscarlo bien aquí. Bagaje. Equipo o conjunto de cosas que una persona lleva consigo cuando viaja o se traslada de un lugar a otro. Sí, entonces lleva el plato, la cuchara, la cobija, la almohada, el morral del ejército. Entonces, cuando vamos a la guerra, pues déjenlo ahí un momentico y hay gente que se queda cuidando. Comenzó una ley, una nueva. ¿Cuál? Los que van a la guerra y los que se quedan cuidando reciben lo mismo. Interesante. Pero no hay, desde aquel día en adelante fue esto ley y ordenanza en Israel. Pero no paró ahí, mire lo que sucedió. Y además de eso, cuando David llega a Siclag, envía que botín, le envía regalos de eso que recogió, le envía del botín, no de lo que ya tenía, no, de lo que ganaron, le envió botín a los ancianos y les dijo, un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Eso mismo sucedió con Moisés, ¿recuerdan ustedes?
Por eso ahí nació el diezmo y la ofrenda. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte que le pertenece a Dios, punto, eso no se juega. Y la ofrenda es que de lo que más te ha dado Dios, tú apartas y le das, si Dios te ha bendecido de más. Eso pasó con Moisés, cuando Dios les dijo, traigan el diezmo, trajeron el diezmo. Se fueron a pelear y ganaron la guerra y aparecieron los ancianos de Moisés y dijeron, como nosotros ganamos, aquí hay la ofrenda. De lo que Dios nos dio, tome más. Mire David era dadivoso. Y David cogió del botín y le envió a los suyos allá en Judá, en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo. O sea, el Ceneo era el suegro de Moisés, ¿se acuerdan? Los descendientes del suegro de Moisés. En Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón. Y note algo, mire, en todos los lugares donde David había estado, ¿con quién? ¿Recuerdan ustedes algo por allá atrás? ¿Quién me dice el nombre? Que Dios le manda a decir a alguien por ahí, amigo, ya sabemos que estás esquilando las ovejas. ¿Por qué no nos mandas alguito de eso en agradecimiento y pago a lo que nosotros hicimos con los que cuidaban tus ovejas, que nosotros los protegimos? Mándenos algo, ¿recuerda o no? Y ese alguien les dijo, ¿qué va? Usted es un enemigo del reino. A usted no le voy a dar nada. ¿Sí se acuerdan cómo digamos o no? ¿Alguien que me dé el nombre? Que su nombre es perverso de corazón. ¿Nada? ¿No recuerdan la historia? Recuerdo que era el esposo de Abigail. Pero... Sí, el esposo de Abigail, sí señora. David y Abigail en el capítulo 25, versículo 25 dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, la insensatez está con él. Y Dios iba a matar a Nabal, David iba a matar a Nabal. Y Abigail le sale al encuentro, le cambia el pensamiento, le dice que Dios sea el que va a ser, el que vengue eso, misericordia. Mire la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, misericordia. Háganse una pregunta, ¿qué merecía Caín por haber matado a su hermano Abel? ¿Qué merecía? La muerte, la muerte. ¿Por qué Dios no lo mató? Porque me imagino que Dios hizo que estuviera lamentándose. No, ¿por qué Dios no lo mató? Hay una respuesta. ¿Por qué Dios no lo mató? Bueno, no. Que matara a Caín. Sí, esa es la misericordia. Le puso un sello para que nadie lo matara. Esa fue la misericordia. Pero no lo mató, ¿sabe por qué? Por misericordia. Sí, pero ¿por qué no lo mató exactamente? Romanos capítulo 11. Apréndanse eso, por favor. Los de la escuela que saben manejar. Romanos 11. Ya va, ya les digo. Espera. No, creo que es Romanos 5. Espera, que yo lo tengo anotado. ¿Dónde lo tengo anotado? Se me perdió. 5:8. Romanos 5. No, espere, no me acose. A ver, ya lo voy a buscar aquí. Ya va, un momentico. Romanos 5. Romanos 4:15. Romanos 4:15. ¿Yo por qué no lo tengo? Romanos 4:15. ¿Qué dice? Romanos 4:15. Ajá, mírenlo. El 4:15 y el 5:13. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 100. ¿Y qué dice el 5:13, por favor? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde
nos inculpa de pecado. Entonces, Dios no mata a Caín porque todavía no hay ley que prohíba el homicidio. Y como no hay ley que prohíba el homicidio, no puedo imputarlo de un delito y menos lo puedo condenar. Eso sucedió con los narcotraficantes en Colombia. No había cómo meterlos a la cárcel porque el narcotráfico no era un delito. Y cuando ya hicieron el delito, cuando ya dijeron, bueno, ahora sí, el narcotráfico es un delito, se pasaron por encima de la jurisprudencia colombiana. Y aunque no existía la extradición, extraditaron a Carlos Leder. Esa es una injusticia. ¿Pero por qué injusticia, David? Porque hoy, 30 años después, ya legalizaron la marihuana. O sea que la marihuana no era tan mala. Y hoy, 30 años después, sabemos que lo que querían era quedarse con el negocio de la marihuana y la cocaína. Ya Pablo Escobar no era tan malo, ¿no? ¿Se dan cuenta que hace 30 años nos vienen engañando? Nosotros sí creemos que la marihuana y cocaína, todo eso no debe ser. Pero ellos manejan las cosas a su antojo. ¿Por qué? Porque ellos no saben de misericordia. Ellos no saben de juicio verdadero. Vamos a dejar hasta aquí porque ya terminamos el capítulo 30. Mañana terminamos el primer libro de Samuel. Comenzamos el miércoles el segundo libro de Samuel. No se pierdan la clase de mañana. Para los que están en Facebook, miremos, recapacitemos y dejemos de darnos de ser tan justicieros, ¿oyeron? Los justicieros terminan matando gente inocente. Recuerden que mayor es la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser misericordiosos?